pues yo me crié debajo de la tutoría de mi abuela, pero me crié bajo unos niveles de santería, unos niveles de hechicería y brujería. Y en mi casa, mi abuela tenía un altar que parecía una L en la casa, en su habitación. Y eran tantas cosas. Eran muchas cosas. Allí habían hasta culebras. Llegué a ver una culebra una vez, huevo de pato. Comencé a ver pañuelos de todos los colores. Y yo dormía al lado de ese altar. Y yo dormía en una habitación cercana a la cocina. Y yo pude percibir, ministro, con mis propios ojos, pude percibir, con temor y todo, pude percibir un reflejo de demonios que se convertían en diferentes animales. Yo me tapé la cara con la sábana y sentí temor, pero yo entendía que no estaba normal lo que estaba pasando allí. Y mi abuela se casa con un haitiano, y a ese haitiano le decían Changó. Changó. Changó le decían al haitiano. Ese es el nombre de un demonio. El nombre de un demonio. Dios mío. Y ese hombre era más fuerte que mi abuela en brujería. Y ellos se unieron para hacer pacto con Satanás. O sea, se casaron dos brujos. Se casaron dos brujos. Mi abuela tenía la facultad de ella hacer enviaciones y tumbar otros brujos. Era una bruja poderosa. Dios mío. Y cuando ella quería viajar a Haití, ella dice que un día fue a un lugar en Haití y le dijeron que ella tenía que comer de un muerto para poder viajar a Panamá. Dice que ella comió su muerto, le dieron una toallita y se limpió en el baño. Pero dice que muchos hicieron creer que se lo comieron. Y cuando fueron al baño dice que cayeron muertos, porque el muerto supuestamente le salió en el espejo y le dijo, entonces tú no me vas a comer a mí, te voy a matar. Dios bendiga tu casa y tu familia desde aquí, desde Excelencia Cristiana Televisión. El día de hoy nos sentimos gozosos, bendecidos, porque sabemos que Dios te va a hablar. Tenemos un invitado especial con un testimonio poderoso, así que prepárate para escuchar lo que viene. Dios te bendiga. Amén, Dios te bendiga más. Mi nombre es Rolfi Báez y pastor evangelista por la misericordia de Dios. Estamos aquí en esta tarde para hablar de la grandeza del Padre. Amén, poderoso, ya te lo escuchó. Como siempre decimos, abróchese los cinturones del Espíritu y prepárese porque va a escuchar un testimonio que va a ser de bendición para usted y para los suyos. Como siempre decimos, es bueno que se acompañe de alguien, hágase de la compañía de alguien para escuchar este testimonio. Así es de edificación no tan solo para usted, sino también para sus generaciones. Bueno, amado, en el día de hoy sabemos que usted va a leer una palabra. Nos gustaría darle introducción a la lectura y que todo el que está ahí también pueda buscar este texto bíblico para que sea bendecido. Amén. Yo quiero que tú busques la palabra de Dios en el libro de Daniel, su capítulo 4, verso 2. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Conviene que yo declare las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Amén. Poderoso. Amén. Gloria a Dios. Yo quiero hablarte hoy de lo que es el testimonio personal de mi vida. Amén. Amado, Siendo yo, amén. queremos que usted nos hable desde la perspectiva de niño,
porque hay muchas personas que les interesa saber cómo fue su infancia, en qué ambiente usted se crió. Amén. Bueno, yo estuve bajo la tutoría de mi abuela a la edad de 6, 7 años. Estuve bajo la tutoría de ella, cosa que mi padre y mi madre se habían separado y nos distanciaron a mi hermano mayor y a mí. Pues yo me crié debajo de la tutoría de mi abuela, pero me crié bajo unos niveles de santería, unos niveles de hechicería y brujería. Y cuando comencé a criarme en esto, comencé a adaptar las culturas de ella. Se escuchaba música de una cantante muy popular que creo que murió, cubana, que cantaba canciones a los ídolos, a los demonios, a Anaísa, a todos esos demonios. Y en mi casa, mi abuela tenía un altar que parecía una L en la casa, Dios mío. en su habitación. Y eran tantas cosas. Eran muchas cosas. Allí habían hasta culebras. Llegué a ver una culebra una vez, huevo de pato. Comencé a ver pañuelos de todos los colores. Y yo dormía al lado de ese altar. ¿Entiendes? Yo recuerdo que un día, estando en la casa, se remenió la casa como a las 3:30 de la mañana y yo dormía en una habitación cercana a la cocina y yo pude percibir, ministro, con mis propios ojos, pude percibir, con temor y todo, pude percibir un reflejo de demonios que se convertían en diferentes animales. Para la gente que quizás no cree esto, para la gente que quizás no puede percibir que esto sea real, déjenme decirle que esto que yo vi fue real, a mí nadie me lo contó. Yo lo vi, cuando yo vi esto como niño al fin, yo me tapé la cara con la sábana y sentí temor, pero yo entendía que no estaba normal lo que estaba pasando allí. Y cuando yo pude percibir esto, esto se convirtió en vaca, en mono, Wow. en chivo y berreaba como caballo. Eso fue como cuando tú tienes un reflejo de algo delante de tus ojos. ¿Qué sucede? Que saliendo de ahí mi abuela se casa con un haitiano y a ese haitiano le decían Changó. Changó. Changó le decían al haitiano. Ese es el nombre de un demonio. El nombre de un demonio. Dios mío. Y ese hombre era más fuerte que mi abuela en brujería. Y ellos se unieron para hacer pacto con Satanás. O sea, se casaron dos brujos. Se casaron dos brujos. Todavía estaban en la infancia. Todavía estaba en la infancia y vivía en la ciudad de Sabana Perdida. ¿Qué sucede? Que cuando esto pasa, mi abuela tenía la facultad de ella hacer enviaciones y tumbar otros brujos. Era una bruja poderosa. Dios mío. Y cuando ella quería viajar a Haití, ella dice que un día fue a un lugar en Haití y le dijeron que ella tenía que comer de un muerto para poder viajar a Panamá. Y cuando ella comenzó a comer del muerto, dice que le sirvieron el pedacito de un muerto en un platico pequeño de eso de buffet. Y cuando le sirven este muerto, dice que ella comió su muerto, le dieron una toallita y se limpió en el baño. Pero dice que muchos hicieron creer que se lo comieron. Y cuando fueron al baño dice que cayeron muertos, porque el muerto supuestamente le salió en el espejo y le dijo, entonces tú no me vas a comer a mí, te voy a matar. Dios mío, o sea, que la persona que no se comía, no ingería realmente el pedacito del muerto, por el efecto de los espíritus que estaban operando, moría, caía como muerto. Moría y lo sacaban de una vez ahí. ¿Qué sucede? Que pasar el tiempo, mi abuela se separa del hombre por algunos motivos y razones, entonces ya ella toma un espíritu de una metresa y comienza a conseguir más hombres y más hombres, dejando uno y soltando otro. Pero ¿qué sucede? Que en ese trayecto entonces me envían a vivir a Villajuana con mi papá. Entonces cuando yo caigo en Villajuana, yo comienzo a soltarme un poco de lo que es eso. Pero a mí supuestamente me habían hecho una promesa porque yo tuve una enfermedad que estaba casi a punto de morir. Me lloraron en la maternidad de Los Minas, varón. Háblanos de esta enfermedad. ¿Qué tipo de enfermedad era? ¿A qué edad te atacó? ¿Cuáles fueron las consecuencias de esta enfermedad? Bueno, a la edad de 10 años ya, yo caí enfermo con una bronconeumonía aguda entre bronquios y pulmones. Y bueno, también me dio lo que anda ahora dándole a los niños, que es la difteria. Y cuando a mí me dio la bronconeumonía aguda con los pulmones,
a mí se me nublaron los pulmones de un moco negro. Oiga esto. Y también los bronquios hicieron que mis vasos sanguíneos brotaran y a mí se me pusieron los ojos color rojo, un rojizo profundo. Y me daban unos ataques convulsionantes que cuando yo estaba en el hospital, en la maternidad de Los Minas, la tercera planta, habían 23 doctores tratándome y no hallaban la explicación de por qué esa enfermedad había avanzado tanto en mi cuerpo. Oiga esto, dice que cuando yo vi a aquellos doctores yo me sorprendía, porque yo era un niño y muchos relajaban conmigo, pero yo vi en una ocasión a mi abuelo llorando y los doctores decían, ya no se puede hacer más nada por él. Pues yo recuerdo una noche que mi papá se quedó conmigo cuidándome y él está sentado en el pasillo de la maternidad, al lado de la sala donde yo estaba, y yo vi un personaje negro que entró, varón. Vi un personaje negro que entró a la puerta. Dios mío. Y dice, y cuando yo vi ese personaje, yo vi también 3 ángeles que descendieron porque el personaje entraba a acercarse a mí y lo único que decía era, me lo llevo esta noche. Pero los 3 personajes que bajaron del cielo como ángeles, dijeron, no te lo vas a llevar porque tengo propósito con él y es grande. Entonces yo entendí después que entré al evangelio, cómo Dios cambia los planes del enemigo a planes beneficiadores del hombre. Si tú no entiendes el propósito, si tú estás pasando por alguna circunstancia de hechicería o brujería, o estás viviendo bajo esos rudimientos y sepultándote bajo esas cosas que no traen a nada bueno, te voy a decir algo, Dios te va a libertar y vas a hacer un testimonio igual que este. ¿Qué sucede? Que pasar ese tiempo, yo rodé mucho, varón. Yo rodé mucho. Dios mío. Yo tuve que rodar mucho. Sucede que al pasar el tiempo mi papá se cansó de mi hermano y de mí y nos botó de la casa. ¿Lo botó de la casa? A los 13 años. A los 13 años de edad. Cuando llegan los 13 años, nosotros tomamos sin dinero, con nuestro bulto en mano, el puente de la 17 hacia Los Minas, porque era el único lugar, vivíamos en Villajuana, el único lugar donde nos podían recoger, que era donde mi abuelo, donde yo vivo ahora. ¿Y qué sucede? Que cuando llego allí, mi abuelo llama a mi mamá que vive en San Pedro. Entonces ahí nos mandan a San Pedro de Macorís a vivir. Pero ¿qué sucede? Cuando yo llego a San Pedro de Macorís, yo lo que quiero es coger calle. Cuando quiero coger calle, que quiero entrar al nivel del tigueraje, al nivel de tocar cosas o probar cosas que yo realmente desconocía, comencé a tocar el tigueraje. Y cuando toco el tigueraje, quiero involucrarme en el mundo de las drogas. ¿Qué edad usted tenía ya cuando empieza a involucrarse con esto de la delincuencia, las calles? ¿Qué edad más o menos? Yo tenía 13 años y medio. Dios mío, o sea, no había pasado tanto tiempo de pasado cuando lo sacan de casa para donde el abuelo, o sea que fue un transfer rápido, luego va a San Pedro. Luego voy a San Pedro y cuando voy a San Pedro, ministro, allí me encuentro con varias pandillas, me involucro con una de esas pandillas y comienzo a ingerir no la droga en sí, sino derivados como el tiner y como el cemento, cosas que también desbaratan las neuronas. Y cuando yo llego a este estado, que comienzo a ingerir esto por llevarme de los amigos, comienza mi vida a dislocarse. Y ya yo no quiero saber de nadie, ya yo no quiero saber de mi mamá, ya yo no quiero saber de mis hermanos. Pero mucho menos quería saber de los evangélicos, porque yo al evangélico le decía loco. Yo le decía, no puede ser posible que fulano sea evangélico, porque cuando uno está en el evangelio hay gente que te van a leer la carta, porque somos como carta leída. Y hay gente que quizás de afuera no ven lo que tú pasas adentro y no van a entender el propósito de Dios en ti. Y tú vas a decir, si él es evangélico, yo seré pastor. Y yo me burlaba mucho de los evangélicos. Dios mío. ¿Entiendes? Y cuando en ese trayecto yo tuve problemas, a mí una vez me dieron una puñalada en el pie derecho. ¿Hubo un conflicto? Hubo un conflicto. ¿Nos puedes hablar un poquito de esto? Bueno, sucede que yo estaba en un lugar trabajando y cuando estoy en el lugar trabajando, en un colmado, yo era delivery. En esos tiempos se hacían delivery con triciclo, varón. No era ahora con motores, como hay delivery, sino que yo hacía delivery con un triciclo de un pueblecito a otro, de una parada a otro, cercana. ¿Qué sucede? Que cuando estoy haciendo este delivery, yo siempre hacía amistades con amigos y con amigas, pues sucede que me confundieron con enamorarme de una muchacha que otro estaba enamorado. Cuando la muchacha vio esto, dice, tiene que irte, Rolfi, porque por ahí anda Gregory, que era que se llamaba, recuerdo muy bien su nombre.
parece que te miró mal, paró su pasola y te miró mal. Cuando yo voy de camino que tenía que cruzar un monte, él me agarró con otro individuo. Cuando me agarró con otro individuo, sacó un pulsón hecho de varilla y me tiró aquí al estómago. Cuando me tiró al estómago, yo levanté el pie. Cuando levanté el pie, él me clavó en el muslo derecho. Wow. Y cuando me clava en el muslo derecho, varón, el otro que está ahí entró como en nervio. Y cuando entró como en nervio, yo como que tenía la sangre ya caliente, lo único que se me ocurrió fue agarrarlo por el pecho. E inmediatamente no sé de dónde salió medio blow y se lo pegué en la cabeza. Cuando se lo pegué en la pared, en la cabeza, fue contra la pared y la cabeza. Así mismo le hice la herida grande, que Dios le dieron como 62 puntos. Pues cuando el muchacho que me tiró con el pulsón ve esto, se embala corriendo, y cuando se embala corriendo todo el mundo, yo con la herida todavía caliente, no sentía ningún dolor, todo el mundo abrió y comenzó a correr. Esto fue un escenario terrible para que usted vea de dónde Dios saca al hombre que está formando. ¿Entiende? Todo fue un propósito en esta trayectoria. Amén. Y cuando yo estoy ahí en San Pedro, que llego a mi casa, mi mamá me dice, ¿cuál es el problema que está pasando? Yo iba cojeando, pero cuando llegué donde ella me tuve que enderezar. Porque todo lo que yo hacía, si joven está viendo este video, todo lo que yo hacía, lo hacía oculto a las espaldas de mi mamá. Mi mamá no sabía todo lo que yo hacía. ¿Entiendes? A mi casa fueron delincuentes, amigos míos, a buscarme. Y mi mamá lo que hacía era que comenzaba a llorar. Y me decía, no te quiero ver con esos delincuentes. Lo que ella no sabía era que ya yo estaba involucrado con esa gente. Wow. ¿Entiendes? Y yo le buscaba tubos y pedazos de tubos y herramientas para hacer chilena, porque yo también aprendí a hacer la chilena, varón. Usted aprendió, espérate, esto es increíble. Usted aprendió a hacer la chilena. Sí, hay personas que no saben, la chilena es un arma de fuego. Un arma de fuego. Sí, donde se agarra y se prepara para que con una bala pueda funcionar. Esto está poderoso. ¿Y qué edad tenía ya cuando aprendió a hacer las chilenas, más o menos, y todo esto? Yo tenía 14 años ya. Dios mío, todo fue pasando muy rápido. Todo, o sea, el desarrollo de las malas influencias, o sea, ese mal ambiente, fue forjando cosas negativas a una velocidad fuerte en su vida, ministro. Sí, y ahí mismo entonces empecé a tomar alcohol. La primera cerveza que yo compré me costó 18 pesos en el año 94. Escuchen esto, señores. Y cuando compré la primera cerveza era porque yo me creí un hombre, trabajaba en un taller de banistería que lo que ganaba eran 150 pesos semanal. Para mí eso era un mundo. Y en aquella época mucho más. Cuando yo compré mi primera cerveza, que para mí era una Jumbo y era una normal, yo estoy bebiéndome la cerveza al frente de mi casa y a mi mamá van y le dicen que yo me estoy bebiendo una cerveza. Y mi mamá sale y me dice, entonces tú te crees que tú eres un hombre. La única palabra que me salió decirle a mi mamá, yo trabajo y tengo mi cuarto, yo soy un hombre ya. Y ella me dijo, oh, mira qué bien. Y por ahí se fue. Entonces ahí empezó un conflicto entre mi mamá y yo. Mi mamá quería que yo me fuera de la casa porque yo era un hombre. Y yo recuerdo que un día mi mamá se iba a trabajar de tarde, trabajaba en la zona franca de San Pedro de Macorís. Yo recuerdo que ella se iba de tarde. Cuando ella se iba de tarde, yo tenía un galón de tiner por ahí guardado. Y cuando ella se iba, yo comenzaba a olerlo. Echaba en una esponja, varón. Y la esponja se crecía. Y cuando se crecía, yo comenzaba a oler ese tiner para drogarme, para quemar las neuronas. Déjeme decirle que esto le da un mal sabor a la vida. Cuando la gente comienza a oler esto, la gente se cree grande, se ve grande. Y cree que se le ve el hambre, se le va el paladar, escucha bien, se le va el paladar, las neuronas se le queman. Usted no sabe de usted solamente sabe que usted se cree más grande que todo el que está a su alrededor. Y yo recuerdo que cuando ella salió, la guagua ya estaba próximo a buscarla, y cuando ella salió, como en un momento como de 5 minutos aproximadamente, yo fui y busqué eso y me tranqué en mi habitación y comencé a olerlo. Pues cuando ella se devuelve, parece que se le quedó algo. Me encontró ingiriendo esto por las narices. Dios mío. Hueliéndolo. Ella se sorprendió y lo único que hizo fue llorar. E inmediatamente allí yo entendí que a mi mamá yo no debía de seguirle dando sufrimiento. Wow. Pues ¿qué pasa? Pasado ya 2 años, yo me calmé un poco, pero caí en un barrio llamado Villa Orilla. Ay, ay, ay. Después del ciclón George, llamado Villa Orilla, un lugar donde estaba árido, donde se estaba empezando, y la mayoría de los que habían ahí eran delincuentes. Yo llego a aquel lugar y comienzo a hacer amistades, pero las amistades eran tóxicas. Yo recuerdo que mi mamá comenzó a hacer cita para operarse de un quiste que tenía,
Pues cuando ella se va a operar de ese quiste, entonces dura una semana interna recuperándose. En esa semana usted sabe que muchas veces los ahijastros y los padrastros no se llevan muy bien. Y yo con mi padrastro me llevaba horrible. Pues ¿qué sucede? Que yo lo que más odiaba de mi padrastro era que él me culpara de algo que yo no hubiese hecho. Y no íbamos al pleito. Pues ¿qué pasa? Ese día fue el final. ¿Por qué digo que fue el final? Bueno, porque ese día él me reclamó de algo y yo como que no pude responderle bien y él entendió que yo no pude responderle bien y me lanzó un palo. Cuando me lanzó un palo, entonces yo agarré otro palo y le di un palo en la cabeza. Cuando le di el palo en la cabeza, salí corriendo. Cuando salí corriendo, me fui a vivir 3 días, amado, 3 días, escuche bien, 3 días en la casa de un muchacho amigo mío que lo que vivía y comía, desayunaba y cenaba era droga. Dios. Cuando voy allí, lo único que él tiene en su casa es un piso de tierra. No tiene cama. Un mueble viejo donde él dormía, pero yo tenía que tirarme en el piso de tierra. Varón, duré 3 días. 3 días en el piso. 3 días hueliendo tiner. 3 días hueliendo cemento. Y nadie sabía nada de mí. 3 días en el piso, 3 días sin bañarme, con la misma ropa. Cuando yo salgo un día a caminar, muerto del hambre, encuentro una vecina amiga de mi mamá que me dice, muchacho, tú tienes que volver para tu casa. Tú te estás haciendo un delincuente en la calle. Yo le dije, no, lo que pasa es que yo estaba endemoniado, varón. Wow, Dios mío. Yo estaba endemoniado. Y yo le dije, oiga lo que hay. Si ese hombre a mí me pone la mano, yo lo voy a matar. Y muchacha, yo te lavé tu ropa, tú tienes que coger para tu casa. Me estaba aconsejando como madre que era. Pero yo le dije, mira, yo voy a volver a mi casa, pero si él me comienza, nada más que me mire mal, le voy a clavar este. Yo andaba con un pulsón dispuesto a darle. ¿Qué pasa? Que cuando voy llegando a mi casa, voy en ese ambiente diabólico, pero ya el Espíritu Santo estaba haciendo algo. En esos días habían matado a una niña en el monte y estaban ungiendo y reprendiendo muchos evangélicos en el monte esos espíritus de muerte. ¿Qué sucede? Que cuando yo voy a entrar a mi casa, que pongo el primer pie en la casa, el hombre no estaba ahí, pero escucho una voz que dice, yo dije antes de llegar a la casa, hay un evangélico, oye cómo están esos locos detrás de mi casa haciendo bulla. Pero cuando yo pongo el primer pie en la puerta, oigo una voz que me dice, si tú quieres saber lo que están haciendo esos locos, coge para allá. Y yo miré así para atrás y cuando miro para atrás digo, yo me estoy volviendo loco, el que se está volviendo loco soy yo. No, cuando vuelvo y piso me dicen, no, tú no te estás volviendo loco. Te dije que si quieres saber lo que están haciendo esos locos, vete para allá. Dios mío. Pasaron amigos míos que eran del compinche mío y me dijeron, Rolfi, vamos a ver qué es lo que está pasando allí, que hay un evangélico orando. Cuando llego a aquel lugar, le dije, no relajen, yo no quiero ir para ahí. No quiero coger para ahí, eso como que no me llama la atención. Y dice, no, vamos a ver qué es lo que están haciendo. Cuando cojo para allá, entonces entro allí y el pastor dice, todo el que esté fuera de la cadena, que entre a la cadena. Ministro, cuando entro a la cadena, sucede que el pastor comienza a declarar mi vida. El Espíritu Santo comienza a declarar mi vida. El pastor entonces empieza a narrar como las vivencias de usted. Sí, todo lo que yo había pasado. Todo lo que usted había pasado, este hombre empieza a decirlo. Comienza a decirlo. Tengo una pregunta clave. ¿Este hombre lo conocía usted? Este hombre yo no lo conocía. Dios mío. No, primera vez, el primer pastor que cayó al barrio fue él. Dios mío, Padre. Cuando comienza él a hablar a mi vida, yo comienzo a mirar a los compañeros míos y le dije, ¿quién de ustedes le dijo esto? Nosotros no hemos hablado nada. Yo le dije, el que no me diga le voy a clavar este pulsón. Y dijo, no, nosotros no hemos dicho nada. O sea, tú te incomodaste porque tú entendiste que alguien fue un soplón. Que alguien había contado mi vida. Entonces tú dijiste, el que no me diga quién fue que le dijo, hay problema aquí. Va a haber problema. Pero tú lo que no sabías era que el pastor estaba bajo la unción del Espíritu. Estaba conectado bajo el Espíritu. Estaba siendo usado bajo un don de ciencia, Dios mío. Bajo un don de ciencia. ¿Y qué pasó pasó en este ambiente? ¿Qué aconteció? Cuando estamos ahí en el ambiente, ministro de Dios, él comienza a narrar mi vida. Y el Espíritu Santo cae sobre mí. Y cuando yo comencé con los hombros erguidos, que quería darle a los otros porque yo creía que ellos habían hablado, mis hombros comenzaron a caer y sentía como un aceite que caía sobre mí. Y cuando yo sentí eso, yo caí de rodillas y yo le dije a los amigos míos, yo no sé si ustedes necesitan un cambio, pero yo necesito un cambio. Dios mío. Yo necesito una transformación porque yo no puedo continuar viviendo como estoy viviendo. Yo necesito un cambio de vida. Y cuando él declaró esa palabra sobre mí, lo último que me dijo fue, y eres tú. Después de terminar todo lo que Dios le había revelado de mi vida, él dijo, ese es el joven, eres tú. Y yo pasé para recibir la oración. Desde allí,
el 8 de marzo del 8 de marzo del 2000 acepté al Señor. Dios mío. Y no me he arrepentido porque de ahí he experimentado, he tenido más experiencia, he tenido más testimonio. De ahí en adelante hubieron guerras, Santo Jesús. hubieron problemas, ¿entiendes? Hubieron ataques, tuve que pelear con metresa para poder vencerla. Wow. Tuve que pelear, alabado sea el nombre del Señor, con muchas legiones para poder llegar al lugar donde Dios quería que llegara. ¿Entiendes? Desde la trayectoria de mi niñez, donde el diablo quería matarme, Dios me levanta y me saca y me dice, no, yo tengo propósitos contigo. Yo recuerdo una vez que yo estaba pasando una situación, varón. Después que me había convertido, yo tenía 2 años en el Evangelio. Y cuando estoy en la iglesia congregándome con el pastor con el que me convertí, que también me llevó a las aguas, estoy congregándome con él, pero yo estudiaba en el liceo y salía a la 1 de la tarde. Ese día había un retiro en la iglesia. Cuando llego al retiro, así con la ropa de la iglesia, de la escuela, del colegio, Sí. escucho a un predicador muy conocido, llamado Juan Carlos Harrigan, que está predicando en el retiro. Cuando lo veo predicando, él mismo me señala y me dice, yo estoy en la Feliciana, tú tienes que meterte 7 días con Dios, porque hay una lucha, hay una metresa que llega a tu casa llamada Santa Marta, el Señor la reprenda, la cual se te desnuda y quiere vivir contigo y tú amaneces así, 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 de esta manera. Y cuando yo digo, ven acá, ¿por qué él sabe eso? Y dice, no, no es porque yo lo sé, dentro de mí, el Espíritu Santo, yo digo esa palabra dentro de mí, el Espíritu Santo le dice a él que yo la estoy diciendo. Le revela y dice, no es que porque tú dices eso de mí, es que el Espíritu Santo me revela. Yo lo único que le dije al pastor, yo no puedo meterme 7 días porque yo lo que tengo son 3 años. Dios mío. Yo no voy a aguantar 7 días. ¿Entiendes? Y cuando yo decido entrarme 7 días, que el pastor me aconseja, me dice, tiene que hacerlo, porque todas las noches, ya yo cerrando mis ojos después de haber orado, entraba esa mujer y tenía contacto conmigo. O sea, el pastor Juan Carlos Harrigan te da esta palabra, tú estás como en una ventana, Sí. te dice que tiene que entrar 7 días y te dice lo que está pasando. Sí. Pero ya tú estabas teniendo la experiencia de que en la noche entraba una mujer desde que cerraba los ojos Sí. a tener experiencias contigo. Sí, así ¿Y mismo. qué pasa durante los 7 días? ¿Qué empieza a acontecer? ¿Cuál es tu experiencia espiritual? El primer día yo la pasé bien. El primer día yo lo único que le dije al pastor, usted lo que tiene que ponerme a candado, porque si yo salgo, yo no quiero salir corriendo de aquí. Si esto es de Dios, yo no puedo salir corriendo. Te Pero por tuvieron si que acaso, trancar. yo le dije, por si acaso de día tránqueme. De noche yo voy a ver gente en los cultos. Y si tengo que meterme al cuarto de atrás para no verla, pues me quedo de atrás. ¿Entiendes? Los primeros días fueron de maravilla. El primero, el tercero y el cuarto. El quinto día vine a ponerme flaco. Se me pusieron estos 2 lados flacos, varón. Y ya esto aquí, cabían 3 dedos. Yo estaba dando vueltas porque yo quería soltar y tirar la toalla. En ese momento escucho la palabra del pastor que vivía detrás de la iglesia, que me dice, no sueltes la toalla porque Dios quiere revelarte algo. Dios mío. Cuando yo comienzo el quinto día, estoy durmiendo y el Señor me muestra una fuente de agua que va cayendo. Y cuando va cayendo viene una hoja bajando del cielo de arriba y se pone debajo de una cascada. Y si usted entenderá una cascada, una hoja de agua no puede detenerla. Y cuando yo veo esta visión, el Señor me dice, tú sabes lo que significa eso, que yo quiero derramar lluvia de bendición sobre mi pueblo y hay pequeñas cosas que la están deteniendo. Cuando pasa esa visión, llego al 6º día. Cuando llego al 6º día, la pasé relax, varón, la pasé como que yo no estaba en la tierra. Ya Dios me estaba preparando para el 7º día. Cuando llego al 7º día, entonces Dios me comienza a visitar en la noche. Comienzo a orar, comienzo a clamar en el altar y siento 2 manos gigantes que se postran en mi espalda. Y comienzo a escuchar esa voz dulce del Espíritu Santo que me dice, tú vas a llegar a tu casa, vas a llegar a tu habitación. En mi casa me habían hecho una habitación aparte de la casa, como yo era el varón más grande, me habían hecho una habitación detrás. Y dice, pasó y ocurrió que cuando Él me dice esto, el Espíritu Santo, tú vas a llegar a tu casa, vas a tomar un pico y una pala y vas a llevar frente a tu cama. Cuando yo oigo esta voz del Espíritu Santo, le digo al pastor, el pastor me dice, tú tienes que hacerlo porque si es mandato del Espíritu, tienes que hacerlo. Es Dios queriéndote mostrar algo. Cuando el 7º día salgo temprano en la mañana,
¿Qué sucede? Que cuando voy caminando, lo único que me dice el Espíritu Santo, no me hables con nadie, ni te pegues de nadie. Ay, ay, ay. Voy caminando, varón, toda la trayectoria hacia mi casa en el aire. Pero mientras voy caminando, voy viendo legiones encima de las personas. Voy viendo demonios encima de las personas, detrás de las personas. Recuerdo que una amiga mía me quiso dar un abrazo y el Espíritu Santo me dice, dile que no te abrace. Y le dije, no me abrace. Lo único que escuché de esa joven fue que me dijo, pero tú estás más santo que todos los días. Y yo seguí caminando, varón. Cuando llego a mi casa, recuerdo que en mi casa estaban sentados todos viendo la TV. Cuando entro con el pico y con la pala, que lo busqué donde el pastor, cuando voy caminando, veo que ellos se quedan igualitos. Y todos como que me dicen a una voz, ¿será que se está volviendo loco? Y cuando entro a la habitación, que le digo, Señor, ahora dime dónde que tengo que picar. Dice, pica de frente de tu cama. Y cuando comienzo a hollar, a hollar, que voy como por 3 pies, encuentro una funda llena de maíz de todos los granos que uno puede conocer. Dios mío. Le digo, Señor, ¿es esto? Cuando me dice el Señor, no, no es eso, sigue hollando. Cuando voy por el 4.º pie, encuentro una botella de compota llena de unas raíces y de agua rara. Dios mío. Cuando sigo hollando ya al 5.º pie, que le digo, Señor, ¿es esto? Dice, no, sigue hollando que hay otra cosa más. Cuando sigo hollando, encuentro 2 patas de gallina fresquecitas como las que habían traído del mercado. Espérate. Tú sigues hollando. 5 pies. Y lo más impactante es que ya cuando vas por los 5 pies encuentras 2 patas de gallina frescas. Fresquecitas. 5 pies bajo tierra. Sí. Y esto es algo que sabes que es imposible, a menos que alguien antes que tú hayas llegado la haya puesto y aún así el piso estaba intacto antes de tú picar. Sí. Había un piso de tierra. Dios mío, Padre amado, ¿qué es esto? Había un piso de tierra y cuando entro, entonces el Señor me dice, eso es lo que te está haciendo la guerra. Eso es lo que te está haciendo la guerra y tiene que sacarlo en el nombre de Jesús. Dios mío. Pues cuando yo voy donde el pastor me dice, no me digas nada porque ya el Señor me mostró todo lo que tú estabas haciendo. Y comenzamos a reprender y atar y eso salió en el nombre de Jesús. Pero ¿qué sucede? Ya yo creo que me voy a acostar tranquilo, ya en la noche voy a reposar. Pude comer lo más que pude porque duré 7 días sin comer nada, sin ingerir nada. Usted sabe que primero una sopa y tuve que hacer estómago para comer. Pero cuando me acuesto ya en la noche, que termino de dar gracias a Dios y de orarle a Dios, entra esa morena y se me para en la puerta y me dice, ¿tú te crees que tú te has librado de mí? Ay, la mujer que siempre venía, como hiciste los 7 días y lo completaste y Dios te reveló el misterio de los entierros, Sí. entonces ahora ella te está diciendo estas palabras. ¿Tú te crees que te has librado de mí? Donde quiera que tú vayas, me dijo, recuérdalo, te voy a perseguir y te voy a hacer la guerra. Está peligroso. Oiga esto. Y yo tuve que reprenderle y dije, mira, no me vas a hacer la guerra porque en el nombre de Jesús yo estoy cubierto con la sangre de Cristo. Dios mío, Padre. ¿Entiende? Y es para que usted entienda que el mundo espiritual es tan real como el mundo secular que vemos. Dios mío. Es un mundo donde se manifiestan cosas y hay cosas más terribles que yo pudiera decirte, pero yo sé que habrá otra oportunidad. Amén. Hay que prepararse para una segunda parte. Porque esto no se puede quedar así, Rolfo, y tenemos que entrar más profundo. Hay gente que han perdido la credibilidad en el mundo espiritual. Amén. Y hemos venido a desmantelar, hemos venido a abrir el entendimiento de personas que están teniendo persecuciones, que quizás son nietos de personas que practicaban brujería, hechicería, y no se han dado cuenta que muchas de las persecuciones que tienen son el resultado, primeramente, de la falta de una vida buscando la presencia de Dios y luego de una maldición generacional. Porque entendemos que el que busca a Dios, Dios rompe las cadenas. Amén. Entonces, el día de hoy queremos que usted haga una oración por estas personas que están teniendo encuentros a través de sueños, que están teniendo persecuciones demoníacas, que están pasando por experiencias similares a las que usted vivió, pero no han podido ser libres. Nos gustaría que usted haga una oración por ellos, como el Espíritu lo dirija, y que la audiencia se vaya preparando para una segunda parte de este poderoso testimonio. Amén. Amén. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, Dios eterno, Dios de gloria, en este momento, Jesús de Nazaret, hemos hablado de tu grandeza y de tu palabra. Yo te pido, Dios, que aquellas vidas que estén atadas
bajo alguna circunstancia diabólica y que están percibiendo demonios en su casa, en su hogar, y que están bajo una cobertura demoníaca, sea familiar. Padre, en esta hora yo te pido que ellos puedan entender que hay un momento de liberación que va a llegar a su vida. Señor, yo te pido que tú ates y reprendas toda malicia del enemigo y todo lo que quiera contraer un espíritu de locura, de enfermedad, Dios mío, de suicidio, de homicidio sobre sus vidas. Padre, te pido en el nombre de Jesús que esa gente pueda ser libre y que a través del testimonio, Dios mío, que podemos dar, sean libertados en el nombre de Jesús de Nazaret. Padre, es para tu gloria y para tu honra, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Y amén. Amén. Poderoso, poderoso lo que Dios está haciendo en este tiempo. Gloria a Jesús. Nos interesaría saber cómo podemos encontrarte en las redes, cómo podemos... Mis redes sociales son en Facebook, Pastor Evangelista Rolf Ibáez, en Facebook, en YouTube también, el Pastor Evangelista Rolf Ibáez, así pueden encontrarme. Amén, poderoso. Usted sabe, esto fue otra entrega de Excelencia Cristiana Televisión, en tu segmento Testificando con Excelencia. Es necesario que las personas que han sentido como un toque del Espíritu en la madrugada empiecen a orar, porque hay un llamado. No es coincidencia que los testimonios que hemos estado trayendo en estos días han hablado de un tiempo de oración al cual Dios les citó en una etapa de su vida. Y siento que hay personas que quizás Dios no le ha dicho que hagan 7 días como usted, pero Dios le está diciendo: levántate a orar de madrugadas, levántate a buscar mi presencia, levántate a dedicarme un tiempo de oración y verás mi gloria y verás manifestaciones poderosas de la gloria de Dios. Así que Dios te bendiga. Recuerda suscribirte, como siempre decimos, al corazón de Dios primero. Si no eres cristiano, arrepiéntete y luego te suscribes a Excelencia Cristiana. Dios te bendiga.